Bueno, hoy vamos a ver la clase de estado ácido-base, que forma parte del módulo de medio interno. Es una de las últimas clases. Quedaría solamente la de cetoacidosis diabética, que funciona como integración de todo lo ya visto. Bueno, nada, de esta clase van a surgir muchas dudas seguramente, que después las iremos charlando, y va a haber ejercicios para hacer que después serán enviados por mail o por WhatsApp. Empezamos con lo que son generalidades. Sabemos que el organismo va a tender siempre a la ganancia de ácidos. Los ácidos son los protones. eh, Nosotros los vamos a ver como hidrogeniones, que es esa H+, como resultado final de los procesos metabólicos. Esta ganancia de ácidos va a surgir del metabolismo oxidativo que produce dióxido de carbono, que es un ácido volátil eliminado por los pulmones, del metabolismo de hidratos de carbono y grasas que producen cetoácidos y ácido láctico, los cuales posteriormente se metabolizan, y del metabolismo de las proteínas de la dieta que producen ácidos fijos no volátiles, los cuales son eliminados por el riñón mediante los mecanismos de amonio y acidez titulable. Como verán, la mayoría de los procesos metabólicos del organismo tienden a esta producción de ácidos. Bien, nosotros al momento de evaluar un paciente en el cual sospechamos que puede haber un trastorno del estado ácido-base, es importante en el interrogatorio tener en cuenta si el paciente tiene síntomas respiratorios, principalmente una taquipnea, más que nada que no puede estar justificada por una causa respiratoria. Es el típico paciente que nosotros vemos agitado, pero cuando lo ocultamos tiene buena entrada de aire, no tiene ningún ruido agregado y ventila bien en ambos campos pulmonares. Entonces no le podemos encontrar una causa pulmonar clara. Es importante interrogar también acerca de la diuresis, si es una diuresis normal, si es oligúrico o poliúrico, si el paciente presenta deshidratación, que esto por ahí más que en el interrogatorio lo vamos a observar en la evaluación del paciente, pero bueno, si es un paciente que habla puede manifestarse con sed. En los estados catabólicos es importante ver el paciente cómo está, digamos, hay que desvestir al paciente y ver cómo está su masa muscular, ver que no tenga músculos atrofiados, ver que no esté catáxico, evaluar acerca de enfermedades crónicas y antecedentes familiares. En cuanto al examen físico, vamos a tener en cuenta el peso, la sed, los vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y TA, la perfusión, cómo está el sensorio del paciente y el estado de hidratación. A estos pacientes se le va a pedir obviamente laboratorio, que es lo que nos va a terminar de hacer el diagnóstico. Todo esto que vamos a ver, en realidad lo pedimos como un estado ácido-base, que puede ser tanto venoso como arterial. Generalmente nosotros cuando estamos ante una situación de pura causa respiratoria, como por ejemplo, no sé, un IRAP grave, pedimos gases arteriales, pero en realidad vamos a ver que teniendo en cuenta cómo cambia el dióxido de carbono y el oxígeno, ya sea en sangre arterial o en sangre venosa, podríamos pedir cualquier tipo de gas, ¿sí? Podríamos pedir gas venoso, teniendo en cuenta las variaciones que va a haber con respecto al arterial. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a través del estado ácido base, lo que vamos a ver es el pH, la PCO2 y el bicarbonato. El pH expresa la cantidad de hidrogeniones libres, que es eso que vimos antes, esos ácidos, ¿sí? La PCO2 expresa el nivel de ventilación pulmonar y el bicarbonato expresa el componente metabólico, ¿sí? Es un anión modificable en forma externa. Entonces, cada vez que veamos una alteración pura del bicarbonato, vamos a pensar en que la causa es más metabólica, y cuando veamos una alteración pura del dióxido de carbono, vamos a pensar que la causa es más respiratoria, pero tengan en cuenta que el sistema, el organismo tiende a compensar, entonces muchas veces vamos a ver alteradas las dos cosas y vamos a tener que saber cuál es el origen primario de nuestra problemática, ¿sí? Porque obviamente si nosotros tenemos alterado el bicarbonato, va a haber modificaciones ay, no me sale ahora, del dióxido de carbono, perdón, eh, para, digamos, compensar esas modificaciones del bicarbonato y viceversa. Entonces, en esos momentos es importante ver cuál es
el origen primario del trastorno del estado ácido. Bueno, seguimos con las generalidades. Esta es una fórmula, que es la fórmula de Henderson, que nos sirve para ver la cantidad de hidrogeniones que hay en la sangre. No es algo que utilicemos mucho, pero es bueno tenerla por si en algún momento es importante. Bueno, esta fórmula lo que mide es, van a ver, en realidad acá lo importante es ver cómo está relacionado principalmente la concentración de hidrogeniones con la concentración de dióxido de carbono y de bicarbonato, ¿sí? O sea, si aumenta uno, cómo va a modificar al otro. Bueno, esto es lo que yo quiero que vean y que empiecen a analizar. Pero la fórmula en sí no es algo que usemos mucho, así que la podríamos saltear incluso, ¿sí? Pero bueno, el pH es el logaritmo negativo de esta concentración, ¿sí? O sea, no es un número que viene así al azar, sino que, si algo recuerdan de matemática, ya muy por la prehistoria, eh, existe algo que se llama logaritmos, y bueno, esta concentración de hidrogeniones, si le hacemos el logaritmo negativo, nos va a dar el pH. La verdad es que nosotros en medicina no nos manejamos por concentración de hidrogeniones, sí nos manejamos por pH. Entonces, esto lo salteamos, es más que nada para ver de dónde sale el pH y la relación directa que tiene con el bicarbonato y con el dióxido de carbono. Entonces, el pH va a tener un rango fisiológico, el cual va a estar en función de la concentración de hidrogeniones, y este rango fisiológico de pH se considera de 7,4 más menos 5, es decir, de 7,35 a 7,45, ¿sí? Si les cuesta recordar ese rango, acuérdense, 7,40 más menos 5, que por ahí es más fácil de recordar. A ese rango fisiológico, valor normal de pH, se lo llama eudemia. Es decir, si a un paciente le hacemos un estado ácido-base y vemos que los valores están entre ese rango, significa que el paciente está eudémico. Bueno, ahora para ver un poquito más de terminología, vamos a ver que como dijimos antes, cuando los hidrogeniones están dentro de un valor normal, que van a determinar un pH en rango fisiológico, se denomina eudemia. Ahora, si el pH es menor a 7,35, lo cual significa que hay una mayor concentración de hidrogeniones, porque la relación, acuérdense que es inversa. Nosotros para hacer pH hacemos logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Eso significa que cuantos más hidrogeniones haya en el cuerpo, o sea, más ácidos haya, el pH va a estar bajo. Y al revés, cuanto menos hidrogeniones haya en la sangre, o sea que menos ácidos haya en la sangre, el pH va a ser mayor, ¿sí? La relación es inversa porque el logaritmo es inverso. Pero bueno, tengan en cuenta los valores de pH, ¿sí? Porque los de hidrogeniones es muy raro que lo usemos. Entonces, si un pH es menor a 7,35, es decir, que es menor al rango fisiológico, hablamos de una acidemia. Mientras que si el pH es mayor a 7,45, es decir, mayor al rango fisiológico, hablamos de una alcalemia. Ahora bien, es importante saber en esta clase a qué se denomina ácido, a qué se denomina base y cuándo hablamos de acidosis y alcalosis, porque hasta ahora sabemos lo que es una acidemia y una alcalemia, pero vamos a ver que es diferente a la denominación de acidosis y alcalosis. Y para eso es importante saber qué es un ácido y qué es una base. Un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia que es capaz de ceder protones, por eso es un ácido, ¿sí? Los cetoácidos, las cetonas, son ácidos también, porque pueden ceder protones. Ahora, una base es toda sustancia que circula por el organismo capaz de aceptar esos protones. Acuérdense que los protones es raro que anden libres, ¿sí? Cuando los cede alguien, los suele captar otro. Entonces, las bases son todas aquellas sustancias que aceptan estos protones, como por ejemplo el bicarbonato. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la acidosis es un proceso que induce a la acumulación de ácidos, mientras que la alcalosis es un proceso que induce a la acumulación de bases.
Esto es diferente a acidemia y alcalemia, ¿sí? Porque nosotros podemos estar en un proceso en el cual nuestro organismo esté tendiendo a ceder eh, protones, o sea, a acumular ácidos en la sangre, pero todavía podemos no llegar a un rango de acidemia, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar hablando de acidosis, ¿está bien? Por ejemplo, un paciente diabético que tiene una cetoacidosis, su organismo va a estar acumulando ácidos. Si nosotros no corregimos eso de forma medianamente rápida, va a llegar a la acidemia, ¿sí? Porque va a superar o sea, la cantidad de ácidos en sangre, va a hacer que el pH empiece cada vez a disminuir más hasta que llegue a valores por menos de 7,35. Entonces, acidosis y alcalosis se le llama a los procesos que ocurren en el organismo por los cuales se acumulan ácidos o se acumulan bases, ¿sí? Pero no nos habla de un valor total. Para hablar de valor de ácidos o de bases en la sangre, tenemos que usar otras determinaciones, ¿sí? Y por último, es importante saber lo que es un buffer o sistema amortiguador, que es toda sustancia capaz de ceder o aceptar protones, atenuando la variación de pH cuando se agrega un ácido o una base a una solución. Ustedes saben que el cuerpo humano es muy inteligente, ¿sí? Cuando hay una desregulación por un lado, se tiende a nivelar por el otro, y esto pasa constantemente. Nosotros, por ejemplo, si hacemos un ayuno un poco prolongado, vamos a entrar en una etapa en la cual el organismo empieza a liberar cetoácidos, y sin embargo no vamos a manifestar clínica, ¿sí? Porque tenemos todos esos sistemas buffer que van a captar esos ácidos y van a mantener el pH normal del cuerpo. Ahora, si esta situación se prolonga por mucho tiempo, estos sistemas se terminan colapsando, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en el cual ya no se pueden mantener los niveles normales, ya no se puede mantener un equilibrio, y ahí ya empiezan a haber síntomas, ¿sí? Es muy característico esto en la diabetes, ¿sí? En la cetoacidosis diabética. Principalmente es lo que más vamos a ver nosotros en pediatría, eh, relacionado con trastornos del estado ácido-base, la cetoacidosis diabética y quizás algún deshidratado muy grave o alguna intoxicación folclórica, pero es raro que por ahí veamos otras causas, ¿sí? Bien. Ahora, la importancia de mantener un pH en rango fisiológico radica en que las variaciones significativas del pH ocasionan trastornos en la fisiología cardíaca, es decir, en la disponibilidad de oxígeno a los tejidos, y se ha demostrado que un pH menor a 7,20 o mayor a 7,60 implican una alta mortalidad. Esto es importante, ¿sí? Porque una de las principales formas que va a tener el organismo, y ya lo vamos a ver, para, digamos, mantener un pH normal, es a través del dióxido de carbono y de cómo se va cediendo oxígeno, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos pHs en el límite, o sea, menos de 7,20 o menos de 7,60, esa disponibilidad de oxígeno para los tejidos va a ser menor. Y esto va a traer complicaciones, ¿sí? Tanto a nivel cerebral principalmente como cardíaco, pulmonar. Entonces aumenta la tasa de mortalidad, ¿sí? Por eso siempre el pH, lo ideal es mantenerlo dentro de un rango fisiológico. Bien. Y acá un cuadrito básico de cuáles son las consecuencias de una acidemia prolongada y cuáles son las consecuencias de la alcalemia. La acidemia va a disminuir el tono vascular, va a disminuir la contractilidad miocárdica, produce trastornos en la conducción AD, o sea que puede producir arritmia, aumenta el calcio intramiocárdico en reposo, aumenta la liberación del calcio en actividad alterando la relajación ventricular, es un depresor del sistema nervioso central, produce una desviación de la curva de la disociación de hemoglobina a la derecha, aumenta la calcemia por mayor remoción ósea y mayor absorción de fosfatos, y en acidosis respiratoria aumenta el flujo simpático generando vasodilatación cerebral, edema y aumento de la presión intracraneal. Verán que
la acidemia va a generar sintomatología o consecuencias a nivel de todo el organismo, pero los dos principales, los dos más perjudicados es el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. En cuanto a la alcalemia, produce una mayor irritabilidad miocárdica, generando arritmias que son refractarias al uso de drogas habituales, disminución del calcio iónico con aparición de parestesias y tetania, aumento del tono vascular cerebral con descenso del flujo cerebral sanguíneo, desviación de la curva de disociación de hemoglobina a la izquierda. En alcalosis respiratoria favorece el vasoespasmo coronario y genera un menor umbral convulsivo, por lo cual son más propensos a convulsionar los pacientes, con ondas amplias y lentas en un electroencefalograma. También, como verán, en la otra punta del pH, cuando el paciente está con una alcalemia, también las consecuencias son varias, pero los principales sistemas perjudicados o que sufren las consecuencias son el cardiovascular y el sistema nervioso central. Y periférico también, ¿sí? Por las parestesias y tetania. Bien, esto es lo que habíamos hablado un poquito antes de los mecanismos reguladores. El equilibrio ácido-base se va a mantener a expensas de estos buffers que existen en el organismo, que son sustancias químicas con la capacidad de amortiguar los cambios en la concentración de protones, aceptándolos o cediéndolos a la circulación. Entonces, cuando el organismo empieza a liberar protones por X causa, va a haber sustancias que las aceptan. Entonces, mantienen el pH. Lo mismo pasa al revés. Cuando hay un aumento de bases en el organismo por X causa, los buffers van a tender a ceder protones para mantener el pH. En la primera línea de defensa de estos buffers se van a encontrar el generado, digamos, el buffer formado por el ácido carbónico y bicarbonato. Después van a actuar los que son intracelulares, que son los fosfatos orgánicos, las proteínas, entre ellas la hemoglobina, y como actores más importantes van a participar el pulmón y el riñón, ¿sí? Actuando a través del buffer ácido carbónico y bicarbonato. Vamos a recordar un poquito eso, ¿sí? Bueno, esta es una imagen, saca un libro de fisiología, esto seguramente ya lo deben haber visto hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, bueno, para que se den una idea, acá en el medio vamos a tener todo lo que son músculos respiratorios, ¿sí? El diafragma, los músculos intercostales, los músculos abdominales, ¿sí? Eh, Vamos a tener quimiorreceptores en la sangre, esto sería la sangre, ¿sí? Y esto sería todo lo que uno libera. Entonces, cuando, por ejemplo, un paciente eh, está hipoventilando por no sé, X motivo, obviamente ustedes saben que cuando uno ventila, lo que libera el organismo es dióxido de carbono, eso ya lo sabemos. Respiramos oxígeno, liberamos dióxido de carbono. Entonces, si uno hiperventila, libera más dióxido de carbono, ¿ven? Como dice acá abajo. Hiperventilación, liberamos más dióxido de carbono. Y cuando hipoventilamos, disminuye esta liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Bien. Ahora, cuando en el organismo se sensa a través de quimiorreceptores en la sangre que hay un aumento de dióxido de carbono o de ácidos en la sangre, el organismo lo que va a tratar de hacer, lo que tiende a hacer para regular, es un aumento de la respiración, va a empezar a hiperventilar, para de esa forma liberar dióxido de carbono y mantener los valores de la sangre. Esto sería la regulación respiratoria que tenemos, ¿sí? Piénsenlo en el caso de un paciente con cetoacidosis diabética. Si bien todavía no vimos la clase, cuando la veamos van a ver que una de las manifestaciones clínicas de un paciente con cetoacidosis va a ser la taquipnea. Incluso en etapas graves va a empezar con respiración de Kussmaul, que es esta respiración, digamos, paradójica. ¿Eso por qué? Porque en la sangre va a haber cetoácidos, entonces va a haber una acidemia. Y el cuerpo dice, bueno, ¿cómo hago yo para tratar de mantener el pH? Tengo que liberar ácidos de mi cuerpo, de mi sangre.
Entonces ahí el paciente empieza, no es que lo hace a propósito, obviamente esto a través de sensores, receptores, bueno, hay todos unos mecanismos que se ponen en marcha y que hacen que el cuerpo empiece a respirar más rápido, ¿sí? Empiecen con taquipnea para liberar el dióxido de carbono. Y de esa forma van liberando los hidrogeniones, ¿sí? Lo contrario pasa cuando hay un aumento de bases en la sangre por X motivo. Ahí nosotros vamos a tratar de tender a captar eh, hidrogeniones, ¿sí? Entonces quizás el organismo lo que le conviene hacer en ese momento es hipoventilar para liberar menos dióxido de carbono y de esa forma eh, mantener los hidrogeniones en la sangre. Y acá ocurre lo mismo, pero esto es a nivel renal, ¿sí? De este lado tenemos la sangre, un vaso ahí capilar. Esto es lo que es la pared tubular renal y esto es lo que se va, digamos, filtrando para excretar a través de la orina, ¿sí? Acá tenemos todo el sistema buffer del ácido carbónico y bicarbonato, ¿sí? Cuando tenemos lo mismo, cuando tenemos abundante eh, protones en la sangre, esto va a generar que se formen a través de anhidrasas carbónicas, se liberen, digamos, el bicarbonato se libere de protones y se excreten a través de la orina, ¿sí? Esto no es como para que lo recuerden por completo, a mí no me interesa, o sea, supongo que lo aprendieron bien en fisiología y lo habrán aprobado en su momento, pero sí es importante que sepan que en el cuerpo los primeros mecanismos de regulación van a ser todo lo que es vía respiratoria y todo lo que es sistema renal. Entonces, en ese momento va a ser súper importante ver cómo está respirando el paciente, ver cómo está orinando el paciente, para ver si obviamente va funcionando sus sistemas buffer, porque si no va a necesitar obviamente que uno lo ayude, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, una vez que ya hicimos un poco de repaso, vamos a empezar con lo que son valores normales y análisis del estado ácido-base. Muy bien. Bueno, este es un cuadrito que van a tener que tener siempre en cuenta. Yo les aconsejo que lo tengan anotado, cerquita, para siempre poder hacer una buena interpretación de un gas arterial o venoso. Y acá van a ver las diferencias, ¿sí? El pH normal es entre 7,40 más menos 0,05, es decir, entre 7,35 y 7,45. Ahora, si la sangre, la muestra es venosa, se considera un valor normal entre 7,38 más menos 4, es decir, entre 7,34 y 7,42, ¿sí? Y acá es donde voy a que es importante por ahí en un paciente que está grave, que a veces uno siempre en el paciente respiratorio nos quedó ese concepto de que el gas que importa es el gas arterial. En realidad no, porque si yo le saco un gas venoso, lo único que tengo que hacer es en vez de usar estos valores, usar estos, ¿sí? Es lo mismo. Eh, incluso, bueno, algunos de ustedes ya rotaron por terapia, otros todavía no, pero van a ver que en terapia les van a decir que no importa el gas que estén sacando, mientras consideren que los valores normales son diferentes, ¿sí? Si la muestra es de arteria o si es de vena. Y donde más es diferente es a nivel de la PCO2. Van a ver que la PCO2 de muestra arterial se considera normal entre 35 y 45, mientras que venosa se considera normal entre 41 y 51, ¿sí? Ven que es bastante diferente. Y el bicarbonato, si la sangre es arterial, lo normal es entre 22 y 26, o 24 más menos 2, y si la muestra es venosa, se considera normal entre 24 y 28 o 26 más menos 2. Esto es importante que lo sepan. Ahora bien, ¿cómo vamos a analizar nosotros un estado ácido-base? Estas son las 5 preguntas que se tienen que hacer siempre y qué es lo que vamos a apuntar con los ejercicios y a medida que lo vayamos practicando. La primera pregunta, ¿es este laboratorio coherente?
La segunda, ¿cuál es el trastorno primario que tiene mi paciente? ¿Es adecuada la respuesta al trastorno primario? ¿Hay equilibrio iónico? ¿Y cuáles son los mecanismos que generan el desequilibrio en caso de que lo haya? Bien, vamos a ver cómo vamos a ir respondiendo esas preguntas. La primera es buscar la coherencia del estado SIOVA. Esto significa, esto nosotros lo usamos porque muchas veces ustedes, no sé si lo saben, por ahí algunos no, las máquinas que se utilizan para hacer estado ácido base son máquinas que cada tanto hay que equilibrarlas. Bueno, yo mucho la verdad que eso no sé porque es algo más técnico, pero no es algo que lo haga, digamos, el ser humano, ¿no? Lo hace una máquina. De hecho, por eso los valores los tenemos tan rápido. Muchas veces les debe haber pasado de llevar un gas y quedarse esperando ahí en laboratorio porque ya te dan el resultado. Eso es porque no lo procesa el técnico de laboratorio, sino que lo hace una máquina. Y como saben, una máquina puede fallar. Incluso estas máquinas cada tanto las mandan a equilibrar, no sé cómo se dice. Pero bueno, una de las formas de ver si nuestro laboratorio, nuestro estado ácido base, tiene coherencia interna es a través de esta fórmula, ¿sí? Y acá es donde vamos a usar la primera fórmula que vimos al principio de la clase, que yo les dije que muchos no la iban a usar, pero que en realidad para ver la coherencia del estado ácido-base sí es importante utilizarla, y es saber que la concentración de protones en el cuerpo es igual a 24 por la PCO2 dividido el bicarbonato, ¿sí? Entonces, ustedes para ver si un laboratorio, un estado ácido base que pidieron, está bien hecho, o sea, que no hubo ningún problema técnico, tienen que hacer esta fórmula. Obviamente, la concentración de hidrogeniones no la van a saber, pero sí van a tener en el resultado de su estado ácido base la concentración de bicarbonato y la PCO2. Entonces, hacen esta fórmula, 24 por PCO2 dividido bicarbonato, y les va a dar un valor. Ese valor de hidrogeniones lo van a buscar en esta tabla, ¿sí? Obviamente en la parte de los hidrogeniones. Lo van a buscar y donde lo encuentren van a ver qué pH les corresponde. El pH que les corresponda tiene que ser igual o similar al pH que tienen ustedes en el laboratorio, ¿sí? Y de esa forma van a decir, bueno, sí, este laboratorio tiene coherencia interna. O sea, es un laboratorio que está bien hecho, el resultado está bien hecho, ¿sí? Por ejemplo, si este resultado les dio, no sé, 36, bueno, van, buscan 36 en la tabla, por ahí el 36 no esté, pero está 32, 35, 40. Bueno, está entre estos dos valores, ¿sí? Mis hidrogeniones, incluso está más cercano a 35. Entonces, lo razonable es que mi pH me dé entre 7,45 y 7,40. ¿Se entiende? A veces me puede pasar que mi valor, o sea, el valor que me dé esta ecuación no esté en esta tabla, pero sí lo tengo que ubicar entre dos valores y el pH se va a corresponder a un valor también que exista entre esos dos pH, ¿sí? Esto lo vamos a ver un montón y quiero que a partir de ahora lo empiecen a hacer con todos los estados ácido-base que saquen. Por eso esta tablita tengan la mano, imprímanla, copienla, tenganla en su cuadernito, para siempre buscar el valor de coherencia interna del estado ácido-base. Incluso está bueno cuando ustedes pasan un laboratorio, y eso lo vamos a ver sobre el final y lo vamos a ver con la práctica, empezar a interpretarlo, ¿sí? Porque en las fases estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pH de 7,40, PCO2 de 50, bicarbonato de 20, bueno, y todo eso, ¿qué te está diciendo? Entonces, lo ideal sería a partir de esta clase dar los valores, obviamente, y una vez que finalizamos de dar los valores, se dice, bueno, esto se interpreta como un estado ácido base con coherencia interna, en el cual el paciente manifiesta una acidemia a expensas de aumento de la PCO2, por ejemplo, ¿sí? Pero lo ideal es eso, dejar de pasar solamente valores de laboratorio en las fases, o incluso cuando lo escriben en una historia clínica,
y empezar a hacer la interpretación, porque en realidad es eso lo que ustedes tienen que practicar como médicos, ¿sí? Interpretar lo que están leyendo. Entonces este sería el primer paso, ver si el estado ácido base tiene coherencia interna. El segundo paso es ver si hay un trastorno primario, ¿sí? Por ahí, si el laboratorio vino bien, listo, ya está, se quedan con el primer paso y listo. Ahora, si hay algo alterado, tenemos que ver qué tipo de trastorno es. Y acá vamos a tener 4 tipos de trastornos principales que son la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Y recuerden que todo esto puede manifestarse o no con acidemia o alcalemia, ¿sí? Nosotros vamos a estar hablando de procesos que están ocurriendo en el cuerpo, pero que quizás no me llegaron a modificar el pH. Entonces, por ahí el paciente no tiene ni acidemia ni alcalemia, ¿sí? Nosotros acá vamos a hablar solamente de cómo está el bicarbonato y el dióxido de carbono. Y vamos a empezar con estos trastornos a verlos uno por uno. Bueno, empezamos con la acidosis metabólica, que en pediatría es el más frecuente, es el que quizás un poquito más de tiempo nos va a llevar. ¿Y por qué es el más frecuente? Porque es lo que más se ve ante una diarrea, ¿sí? Acuérdense que la principal causa de deshidratación en pediatría son las diarreas agudas y a su vez el principal trastorno del estado ácido base es la acidosis metabólica por diarrea como causa primaria. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de acidosis metabólica? Para saber si un paciente tiene acidosis metabólica, tiene que tener un aumento en la concentración de protones, que esto se puede manifestar con una acidemia, ¿sí? O sea, un pH por debajo del valor normal. Tiene que haber un descenso en la concentración de bicarbonatos, porque este bicarbonato o se pierde a través de la materia fecal, ¿sí? O se está usando para titular el exceso de hidrogeniones. Y a su vez, como, digamos, de forma secundaria por este sistema buffer o para mantener un equilibrio, va a haber un descenso secundario de la PCO2. Es decir, que el organismo va a tender a lavar CO2. ¿Sí? Entonces, una acidosis metabólica se manifiesta con aumento de hidrogeniones, descenso de bicarbonato y descenso secundario de la PCO2. Bien, así hacemos diagnóstico. Ahora, ¿cómo sabemos si el cuerpo está eh, equilibrando, o sea, si se está activando un mecanismo de equilibrio para mantener el valor normal de pH? A través de esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula sirve para ver la PCO2 esperada. ¿Y por qué esperada? Porque si yo tengo un descenso de bicarbonato o un aumento de hidrogeniones de causa metabólica, yo lo que voy a esperar es que el cuerpo responda a través del descenso de la PCO2 para mantener este equilibrio de ácidos en la sangre. Entonces yo no voy a esperar que mi paciente tenga una PCO2 en rango normal. No, al contrario, yo lo que quiero es que este paciente tenga una PCO2 descendida, ¿sí? Porque si está en rango normal, significa que entonces no me está activando un equilibrio, o sea, un sistema buffer. Yo en este paciente lo que voy a esperar es que su PCO2 esté disminuida. Ahora, ¿cuánto espero que esté disminuida? Porque también tengo que ver si no me disminuye de más o si no me disminuye de menos. Y ahí es donde se hace esta fórmula, ¿sí? Que es la PCO2 esperada para ese paciente. Esta fórmula, eh, digamos, es una ecuación en donde nuestra X va a ser la PCO2 esperada y esto va a ser igual a 1,5, que es una constante, por el bicarbonato de ese paciente, más 8. Esto me va a dar un resultado y a ese resultado, más menos 2, es el rango que yo espero que esté la PCO2, ¿sí? Suponete, si este resultado me da, no sé, 15, bueno, si el paciente tiene 13 de PCO2, está bien, significa que está compensando. Si tiene 14 también, si tiene 15 también, si tiene 16 también, y si tiene 17 también, ¿sí? Entre 13 y 17
es el valor que yo espero de PCO2 para ese paciente para considerar que ese paciente está compensando su acidosis metabólica a través de la vía respiratoria. Ahora, ¿qué pasa si una vez que yo hago esta ecuación, la PCO2 me da mayor al esperado? Por ejemplo, me da, en el caso de este paciente, 20. Significa que el paciente no solo tiene una acidosis metabólica, sino que también tiene una acidosis respiratoria, ¿sí? Es decir, que tiene una acidosis mixta. Y si al contrario la PCO2 del paciente, la PCO2 esperada me da, la PCO2 del paciente me da menor a la esperada. Nosotros habíamos dicho que en el paciente, en el caso, el ejemplo que habíamos puesto era entre 13 y 17. Bueno, si me da menos de 13, por ejemplo 10, significa que ese paciente tiene no solo una acidosis metabólica, sino también asociada a una alcalosis respiratoria. No es algo muy frecuente de ver, pero puede pasar, ¿sí? Es más frecuente la primera, la acidosis mixta. Entonces, una vez que yo al paciente ya le diagnostiqué la acidosis metabólica porque tiene aumento de los hidrogeniones, descenso del bicarbonato y un descenso secundario de la PCO2, tengo que hacer el valor de PCO2 esperada para ver si es un trastorno solamente primario, o sea, una acidosis metabólica y punto, o para ver si asocia una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Acá volvemos con otro paciente, ¿sí? Un ejemplo con otro paciente en donde es un paciente, por ejemplo, no sé, con diarrea, que bueno, le pido un estado ácido base, veo que tiene un bicarbonato de 14. Eso significa que hay un descenso de 10 puntos con respecto al valor normal de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la PCO2 esperada para este paciente? Bueno, hago la cuentita de PCO2 esperada, reemplazo bicarbonato por 14 y me va a dar de 27 a 31. Acá yo ya hice el rango, ¿sí? Si el paciente tiene una PCO2 mayor a 31, significa que no tiene solamente una acidosis metabólica, sino que tiene una acidosis respiratoria asociada, es decir, que tiene una acidosis mixta. Y si la PCO2 me da menos de 27, significa que también tiene una alcalosis respiratoria. Muy bien. Bueno, y acá vemos las causas, ¿sí? Las causas de acidosis metabólica puede ser por aumento de ácidos, esto va a ocurrir puede haber aumentos de ácidos exógenos, o sea que al cuerpo ingresan ácidos y esto sea más que nada en intoxicaciones. Puede haber un aumento de ácidos endógenos y dentro de estos encontramos a los cetoácidos, al láctico. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en una cetoacidosis. Puede haber aumento de ácido láctico en un paciente oncológico que, por ejemplo, esté cursando alguna complicación de su enfermedad oncológica. Puede haber también aumento de ácido láctico en alguna enfermedad que genere rhabdomiólisis, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en una quemadura eléctrica o algo neurológico. No es muy frecuente. Y por una disminución en la excreción, ¿sí? Un paciente con insuficiencia renal, obviamente el cuerpo forma ácidos, pero si no los puede eliminar por vía renal, esos ácidos se van a ir acumulando. Y también puede haber una acidosis metabólica por pérdida de bases, ¿sí? Y esto se puede perder a nivel gastrointestinal o a nivel renal. Acuérdense, en pediatría la principal causa es esta, ¿sí? La pérdida de bases a nivel gastrointestinal por diarreas. Bien. Y acá vamos a ver un poco el concepto de anion gap, que seguramente ya lo deben haber escuchado. Es importante que vean esta tablita acá al costado, donde vamos a ver un más y un menos. Más es porque son todos protones, ¿sí? O sea, todas las moléculas que tienen carga positiva. En el cuerpo la principal, en la sangre, mejor dicho, es el sodio, y en una menor proporción el potasio, el calcio y el magnesio. Y dentro de lo que son los aniones de la sangre, el principal es el cloro, ¿sí? Aniones son los que tienen carga negativa. Después vamos a tener bicarbonato y después vamos a tener algo que se llama GAP.
que son todos los aniones que habitualmente uno no mide, ¿sí? Porque va a haber un montón de aniones más que, nada, tienen concentraciones muy bajitas, entonces lo que se hace es sumarlos entre todos, porque no es que los medimos uno por uno, se suman entre todos y forman algo que se llama gap. Bien. Ahora, esto siempre va a tender al equilibrio, ¿sí? En la sangre va a haber un equilibrio entre lo que es la carga positiva y la carga negativa. Nosotros andamos, ven que acá las tablitas, mejor dicho, estos rectangulitos, estas barritas, tienen el mismo tamaño, ¿sí? Porque es lo que tiende a hacer la sangre. Tiende a equilibrar la carga positiva con la carga negativa. Bien. Entonces, esto es importante saberlo por lo siguiente. Porque cuando baja el bicarbonato, es decir, que este cuadradito que vemos acá celeste de bicarbonato baja, pueden pasar dos cosas para mantener este equilibrio positivo barra negativo. O aumenta el cloro y ocupa el espacio, digamos que está dejando el bicarbonato, o aumenta el anión GAP, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a diferenciar dos tipos de acidosis metabólica. Las que son con GAP aumentado o normoclorémicas porque la concentración de cloro va a seguir igual, o las que son con GAP disminuido o normal, pero con cloro aumentado, es decir, hiperclorémicas, ¿sí? Yo acá no tengo para dibujar, pero ustedes piénsenlo así, ustedes piensen que en una acidosis metabólica, como dijimos antes, siempre lo que va a disminuir es el bicarbonato. Pero este espacio que el bicarbonato va a dejar, por ejemplo, si me queda hasta acá, ¿sí? Creo que se ve el cursor. Ese espacio que yo estoy dejando, hay que llenarlo con algo, porque si no, la sangre va a perder su equilibrio de cargas. Entonces, o lo lleno con cloro o lo lleno con GAP. Y ahí es donde voy a tener las dos diferentes tipos de acidosis metabólica. ¿Sí? Bien. Ahora, para saber cuánto vale ese gap, se usa esta regla, ¿sí? Gap es igual a sodio menos bicarbonato más cloro. ¿Y esto por qué? Ustedes olvídense de lo amarillo. Lo amarillo sáquenlo. Tengan en cuenta lo demás, ¿sí? Todo esto de acá. Y acá vamos a ver que este recuadrito violeta o rosa, no sé qué color es igual a este sodio, todo lo que ocupa este sodio, si le resto lo que ocupa este bicarbonato y lo que ocupa este cloro, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a saber que la cuenta se hace así. Es sodio, que es mi principal protón en la sangre, menos mis dos principales aniones, que son el cloro y el bicarbonato. De esa forma, consigo el valor de GAP, y GAP se considera normal entre 12 miliequivalentes por litro más menos 2, es decir, entre 10 y 14. ¿Sí? Espero no marearlos mucho con esto, pero bueno, es importante porque nos va a ayudar a ver la causa de la acidosis metabólica. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver acá abajo. Yo un paciente entonces que tengo el carbonato disminuido, que yo ya sé que tiene una acidosis metabólica, lo principal que tengo que saber es por qué me está disminuyendo el bicarbonato. ¿Porque se está titulando a expensas de un aumento de protones o porque lo estoy perdiendo ya sea por orina o por materia fecal? Bueno, entonces ahí hago el gap, ¿sí? Saco el valor del gap y voy a ver. Los pacientes en los cuales se está titulando, generalmente el gap está aumentado, ¿sí? Entonces se le llama acidosis metabólica con gap aumentado. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética. En una cetoacidosis diabética yo no estoy perdiendo bicarbonato, porque no estoy con diarrea, no tengo ningún problema renal, ¿sí? Pero como mi cuerpo está generando muchos cetoácidos, el bicarbonato que tengo en la sangre lo estoy usando para unir esos ácidos, ¿sí? A mi bicarbonato y así formar ácido carbónico y poder eliminarlo a través de la orina. Entonces trato de mantener mi pH. Eso significa que el bicarbonato lo estoy titulando, ¿sí? Y a expensas de eso aumenta el gap. Ahora, si yo el bicarbonato lo estoy perdiendo, como por ejemplo ocurre en una diarrea, el gap
se va a mantener normal, pero lo que va a aumentar es el cloro en la sangre. Y a esas se las llaman acidosis metabólicas con GAP normal o acidosis metabólicas hiperclorémicas. Perdón, avancé sin querer. Entonces, las acidosis metabólicas con GAP aumentado, los ácidos ceden sus protones para el bicarbonato, pero dejan libre la base conjugada que pasa a formar parte del GAP, y por eso el GAP aumenta. Mientras que en las acidosis metabólicas con GAP normal o hiperclorémicas, el único anión capaz de aumentar para mantener la electroneutralidad en el medio es el cloro. ¿Sí? Sigue siendo fisiología pura, que nada, si por ahí no terminan de entenderlo, porque es un tema un poco complejo, obviamente pueden ir a los libros que, si estás con más información, terminan de cerrarlo, pero igual después, al ejercitarlo y a ponerlo en práctica, van a ver que va resultando eh, más práctico y lo van a ir entendiendo cada vez un poco más. Bien. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el aumento del anión GAP hay que correlacionarlo con el descenso del bicarbonato, ¿sí? Por ejemplo, si el GAP aumenta 10 puntos, el bicarbonato debería descender 10 puntos, ¿sí? Es inversamente proporcional el aumento de uno con el descenso del otro. Ahora, si la concentración de bicarbonato disminuye más de lo esperado, porque puede pasar que, por ejemplo, haya pérdida de bicarbonato más allá de su titulación, qué sé yo, que el paciente tenga una cetoacidosis diabética y que a la vez tenga diarrea, tiene que tener mucha mala suerte, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, en ese caso, va a perder no solamente bicarbonato porque se está titulando, sino también porque se está perdiendo a través de la caca. Entonces, en ese caso vamos a hablar de una acidosis metabólica mixta, pero es metabólica mixta. No se mareen con lo anterior que hablamos de pacientes con acidosis metabólica y acidosis respiratoria, decíamos que tenían una acidosis mixta. Bueno, acá no. Acá sigue siendo puramente metabólica, pero es mixta porque tiene tanto aumento de GAP como aumento de cloro, ¿sí? Pero sigue siendo puramente metabólica, salvo obviamente que el dióxido de carbono no sea el esperado, ¿no? Bien. Y por último, me parece, a ver, sí, para que no se mareen más, en cuanto a lo que es acidosis metabólica y GAP principalmente, tienen que tener en cuenta que hay algunas modificaciones del GAP dependiendo de cómo esté la albúmina en sangre, la acidemia y la alcalemia, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente que tiene una albuminemia baja, por cada gramo por debajo de 4 gramos por ciento que tenga de albúmina ese paciente, va a disminuir el GAP esperado en 2,5 miliequivalentes por litro. ¿Qué significa esto? Yo hago la cuenta del GAP, que es esta que vimos acá, ¿no? Y supongamos que me dio 12, pero este paciente tiene una albúmina de 2. Bueno, entonces, a ese 12 que me dio el GAP, le tengo que disminuir 5 miliequivalentes por litro, en realidad, ¿sí? ¿Se entiende? Porque lo tengo que corregir en base a la albuminemia. Esto por ahí, léanlo, es medio difícil de explicarlo así, yo después les voy a dar en algunos ejercicios, nada, primero vamos a empezar con los ejercicios más simples, pero después les voy a dar algunos como para modificar GAP, y ahí los vamos a explicar, lo van a entender un poco mejor, ¿sí? Pero a través de una clase quizás es medio difícil de saberlo. Sí es importante que lo tengan anotado para después ponerlo en práctica. Lo mismo pasa con la acidemia. Por cada 0,1 puntos que baja el pH, teniendo en cuenta un valor normal de 7,40, se le va a restar un miliequivalente por litro al GAP. Y en cuanto a la alcalemia, eh, a partir de 7,50 va a aumentar también el GAP esperado en 3 a 5 miliequivalentes por litro. Esto no lo usamos tanto, por ahí sí el de acidemia, pero es más que nada para que vean que a veces el valor que nos da la cuenta hay que, digamos, terminar de corregirlo en base a cómo esté nuestra albuminemia y en cuanto esté en cuanto al valor de nuestra acidemia.
Y acá por último, hay algo que se llama delta gap, ¿sí? Que es la diferencia entre el gap esperado y el gap real. El gap real es el que nos surja de la primer cuenta, o sea, de esta. Esto me va a dar gap real. Y el gap esperado es el que nos surja de esto, ¿sí? De la corrección que hagamos en base a albúmina y a acidemia. Y a esa diferencia la voy a dividir por el valor de bicarbonato, ¿sí? El valor normal que me tiene que dar esta división es de 1 a 2. Si ese valor me da menos de 1, significa que el paciente tiene una acidosis metabólica mixta, que es esto que hablamos acá. Es decir, que no solo va a tener un aumento de GAP, sino también va a tener aumento de cloro. Ahora, si esta diferencia del delta GAP dividido bicarbonato me da mayor a 2, lo que tengo que pensar es que el bicarbonato inicial era mayor que el normal. Es decir, que el paciente por ahí ya venía de una alcalosis metabólica que después, por X motivo, pasó a ser una acidosis, ¿sí? Esto es muy raro de ver, por ahí es más frecuente en algún paciente que, qué sé yo, que tiene una insuficiencia renal, tiene que tener algo crónico, ¿sí? Para pensar. Bien, esto ya es mucho, chicos, es muchísimo, yo no pretendo que se aprendan todo esto, pero, pero en algún momento sí lo vamos a ir practicando como para ir teniéndolo en cuenta, ¿sí? Pero hasta ahora a mí lo que más me importa es que sepan diagnosticar una acidosis metabólica, sepan medir la presión la PCO2 para ver si es una PCO2 esperada o no, y de esa forma ver si el paciente está compensando o no, o si tiene algún trastorno asociado, y ver el GAP para ver si es hiperclorémica o normoclorémica, o bueno, GAP aumentado, GAP normal, ¿sí? Y acá tenemos las causas más frecuentes de acidosis metabólica con GAP aumentado y acidosis metabólica con GAP normal. Con GAP aumentado, la acidosis láctica, la insuficiencia renal, la cetoacidosis, errores del metabolismo de los hidratos de carbono, tóxicos como el alcohol, la aspirina, descenso de calcio, magnesio y de potasio, aumento de proteínas séricas o un falso aumento del sodio. Súper raro de ver. La más frecuente es la cetoacidosis, por ahí los tóxicos, la acidosis láctica puede ser también. Y dentro de las causas más frecuentes de acidosis metabólicas con GAP normal están la diarrea, las fístulas gastrointestinales, la acidosis tubular renal, los déficits de mineralocorticoides, el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica y la expansión, ¿sí? Las expansiones. ¿Por qué? Porque uno cuando expandimos con solución fisiológica vamos a estar aportando mucho cloro, ¿sí? Y por dilución disminuye la concentración de bicarbonato. Entonces, hacer mucha expansión de volumen a un paciente le puede generar una acidosis metabólica con GAP normal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Bueno, la mayoría son inespecíficas, van a presentarse con taquipnea, respiración de Kussmaul, esto para liberar protones a través de la vía respiratoria, debilidad, inapetencia, náuseas y vómitos. A nivel pulmonar y cardiovascular pueden presentar polipnea, hipocapnia, edema agudo de pulmón, depresión de la contractilidad con mala respuesta a los inotrópicos, vasodilatación arterial, vasoconstricción venosa, y va a haber efectos sobre el potasio y el calcio, generando hipercalemia por transporte celular y aumento del calcio iónico por el desplazamiento de la albúmina. Bien, ahora, un paciente que tiene una acidosis metabólica se puede llegar a hacer tratamiento con bicarbonato, pero no está indicado siempre. Solamente se indica si el pH es menor a 7,20 y el paciente tiene síntomas, ¿sí? Algunos de los síntomas que ya vimos. Si el pH está entre 7,10 y 7,20 con un bicarbonato entre 10 y 12, pero el paciente está asintomático, se lo puede esperar. Lo ideal es mantener un bicarbonato de 12 en el GAP aumentado o de 15 en el caso que el paciente tenga un GAP normal. Y si la acidosis metabólica es con GAP aumentado, no hay que apurarse con la corrección y hay que esperar a que se restaure la volemia.
Esas son las tres condiciones que tienen que tener para saber cuándo iniciar o no un tratamiento con bicarbonato. En los recuadros rosas tenemos la forma en la cual se corrige, hay una corrección rápida y una corrección lenta. Bueno, obviamente la corrección rápida vamos a usarla en un paciente con un pH muy bajo y que está muy sintomático. Lo que se hace es una cuenta en donde se tiene que tener en cuenta el déficit el delta de bases, perdón, que es este DB. DB es la diferencia entre el bicarbonato del paciente y el bicarbonato que quiero lograr, ¿sí? Yo voy a querer lograr un bicarbonato de 12 en el caso de que la acidosis metabólica sea con GAP aumentado, o un bicarbonato de 15 en el caso de que la acidosis metabólica sea con GAP normal. Y a eso le resto el bicarbonato del paciente y me va a dar el valor de DB, ¿sí? Eso se hace por peso, por 0,3, y me va a dar los mililitros de bicarbonato de sodio al 1 molar que le tengo que pasar al paciente en 1 hora. Ahora, si yo la corrección se la voy a hacer lenta, porque el paciente por ahí tiene el pH en 720 y está apenas sintomático y prefiero hacer una corrección lenta para tener más precaución, lo que puedo hacer es hacer esta cuenta que es 0,6 por kilo por delta de bases, que también me va a dar el valor de mililitros de bicarbonato de sodio 1 molar a pasar en 12 a 24 horas, ¿sí? Acá la corrección es más lenta y también se usa otra constante, ¿sí? Que es 0,6. Bien, eh, esto que a mí me da acá, el bicarbonato de sodio al 1 molar, lo voy a pasar como bicarbonato de sodio a 1/6, ¿sí? En donde un miliequivalente de la solución es igual a 1 mililitro. ¿Cómo voy a hacer? Voy a agarrar el valor que me dio acá, por ejemplo, no sé, supongamos que acá me da 10 mililitros. Bueno, a esos 10 mililitros los multiplico por 5, es decir, 50, y le voy a pasar 10 mililitros de bicarbonato de sodio molar más 50 mililitros de agua destilada, ¿sí? Todo eso junto. Y de esa forma sé que por cada mililitro de la solución voy a tener un miliequivalente de bicarbonato de sodio. Y eso lo paso en una corrección rápida en 1 hora y una corrección lenta en 12 a 24 horas. Bueno, hay que ser precauciosos con los tratamientos con bicarbonato por los efectos adversos que esto puede generar. El principal efecto adverso es la acidosis paradojal del sistema nervioso central, en donde el bicarbonato que yo administro se une con hidrogeniones y se disocia, se forma una molécula que después se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono pasa a la barrera hematoencefálica y el sistema nervioso va a sensar un aumento del ácido, por lo cual genera más acidosis, ¿sí? Esto es como un camino inverso, como que la propia solución que yo le estoy dando en realidad va a estar perjudicando al paciente, ¿sí? Después puede haber una hipocalemia como efecto adverso porque el bicarbonato genera un mayor ingreso de potasio al interior de las células, entonces disminuye el potasio de la sangre. Puede haber una hipernatremia, porque yo como al paciente le estoy aportando bicarbonato de sodio, le voy a estar aportando sodio también. Puede haber un aumento de la osmolaridad sanguínea. Puede haber una alteración de la curva de la hemoglobina a la izquierda, porque la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y le va a costar cederlo a los tejidos. Bien, vamos a hasta ahí llegar con la primera clase de estado ácido-base y en la próxima seguimos directamente con lo que es alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y acidosis metabólica.